Ahí estamos. La semana pasada con los chicos, no sé, creo que no estuvo Iván y Guille, parece. Estuvimos... Yo también estuve. No estuvo Iván y Guille, dije. Ah, no estuvo. Sí. Ah, Sí, vos y Jair estuvieron. Bueno, y estuvimos arrancando a hacer un formulario. O sea, les voy a mostrar el resultado directamente para que sepan de qué les hablo. Nosotros ya teníamos un formulario hecho en este modal y implementamos en el edit, implementamos otro formulario para el edit. Y arrancamos haciendo esto a nivel de código, obviamente, con un componente propio para editar. Así que creo que terminamos y lo hicimos de la forma tradicional de cómo se hace un formulario, ¿no? Normalmente, ¿cómo sería? La idea era arrancar a hacer un formulario estándar, así como este, que está acá, para poder implementar un hook. Vamos a hacer un hook personalizado porque es como que estamos apuntando a eso. Estamos apuntando a empezar a hacer hooks personalizados. Entonces nuestro primer hook personalizado que queremos hacer es, bueno, en realidad yo ya lo tengo hecho, pero hicimos uno que es así, un ejemplo sin eso, y ahora vemos uno con el ejemplo de un hook personalizado. En la otra clase hablé de los hooks que tenemos y hablé de que podemos crear nuestros propios hooks. Y esta clase creo que vamos a tratar todo de eso y creo que tengo 3 ejemplos para mostrarles. Le quería mostrar, quería terminar una funcionalidad que la vez pasada quedó pendiente, que no la pude terminar, que estábamos haciendo. Era esto, ahora les muestro ya, a ver dónde estaba eso. Este era el borrar y en el editar era. Bueno, en el editar teníamos lo que llegamos a hacer hasta la parte del submit de ese formulario. Hicimos un método, o sea, hicimos una función y esa función llamaba a nuestro servicio y nuestro servicio tiene tiene un mecanismo que se basa en un método de Firebase para hacer el edit. Se llama update, que está acá. Entonces lo que hacíamos nosotros es llamamos desde el edit card, llamamos a ese servicio, le pasamos lo que queremos editar, que es un state, que es este state que se está manejando acá, muy parecido a esto, que en realidad sería lo que se renderiza cuando se presiona el lapicito, que ya aparece esto automáticamente. Así. Entonces eso le enviamos a Firebase. Entonces lo que estaba faltando era que cuando editamos algo, por ejemplo, voy a crear una card nueva, que se va a llamar, por ejemplo, aprender Agile, por ejemplo. Vamos a poner in progress. Lo que estaba faltando era que cuando nosotros editábamos, por ejemplo y le voy a poner acá, aprender Agile XP, le voy a poner así, y lo voy a guardar, que cuando guardaba que automáticamente se actualice. Bueno, eso ya es la parte que me faltó hacer, que no la había hecho. Y eso lo estábamos haciendo, ¿se acuerdan que cuando hicimos agregar y cuando hicimos borrar, que yo les había dicho que no era necesario que nosotros volvamos a llamar a la API para que él actualice esto, a sabiendas que ya esto es una promesa, que al llamar esta función de Firebase, él se puede implementar como una promesa, y al implementarlo como una promesa y la promesa al ejecutarse entra en esta primera estructura, ya nosotros tenemos la certeza de que se actualizó en la base o de que viajó la información y no dio ni un error. Y si hay un error, obviamente entra por acá y no entra en esta parte. Entonces la consigna era que yo les decía la vez pasada, ¿para qué vamos a tener que llamar a la API de vuelta para hacer el llamado de esta lista y que lo vuelva a renderizar? Ya que nosotros ahora lo tenemos a toda la lista, la tenemos en un use state que se llama set tareas. Ese set tareas, acuérdense que yo les había dicho que se podía pasar de props a props, o sea, se podía pasar por props. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros,
el use state principal de cTareas está realmente en home. Para que vean que no les estoy mintiendo, acá está. Y fíjense que yo, esto que está acá, le pude pasar a CarGrid, le estoy pasando acá, y de CarGrid se lo pasé a CarItem, acá, y cuando edito, que estoy llamando desde acá a mi coso editar, también le paso a mi editar. Fíjense que por prod le envié todo el estado de esta lista que está acá. Y gracias a eso, yo puedo actualizar esa información. Entonces la vez pasada donde nos quedamos fue de que yo tenía que preparar una funcionalidad para poder hacer esa actualización. Para poder hacer esta actualización, por ejemplo, le doy edit, le doy done, como que ya terminamos, y que él se actualice ahí. Y esto no está haciendo una llamada a la base de datos, sino que se está actualizando el state nomás en ese lugar. Por eso es que es tan rápido y responde tan rápido. Y no hace que se espere que se llame a otra función de la API, como por ejemplo este final que vuelva a redibujar todo. Bueno, para hacer eso es lo que me faltó explicarles o más o menos comentarles, es que se hizo una funcionalidad donde yo voy a ver si puedo agrandar todo. Voy a agrandar más esto porque sé que no están viendo. No sé si ven bien ahí. Sí, ahí sí está perfecto, gracias. Bueno, yo hice una funcionalidad acá, más o menos, así para que se entienda. Es una funcionalidad ternaria, con una condición ternaria. Lo que hice fue como para poder yo actualizar solamente la car que se actualiza, por ejemplo esto, actualizar solamente esta car, y fíjense que ninguna otra se modificó ni siquiera se duplicó. Yo directamente me baso en el cTareas, y el cTareas de por sí, yo puedo hacer una referencia a toda la lista que él está conteniendo en ese momento, y gracias a esa lista yo puedo recorrer todas las tareas que tengo acá, puedo iterar, y al iterar puedo encontrar, gracias al ID que le estoy enviando, porque cuando yo presiono esto acá, él recupera el ID también, no solamente recupera esto y esto, sino que también recupera el ID. Y gracias a esa ID, que esa ID justamente está viniendo de tarea ID, esa es la que viene de nuestro form, de nuestro formulario, que cuando se presiona el botoncito de editar viene este tarea ID. Y yo gracias a eso yo puedo comparar y puedo decirle, cuando encuentres esto, si encontrás esta ID, por favor, agarrá y actualizarle con los valores nuevos y eso que está ahí por spread operator, volverlo a mergear, volverlo a fusionar con los demás. Y eso es lo que se hace en esto. Y mientras no sea igual esto a esto, seguir renderizándome la lista tal cual como está. Por eso es el spread operator así, tal cual como está. Entonces acá hay un valor ternario, que este sería el sí y este sería el else. Entonces se hizo eso y con eso se logró actualizar acá. Así que esto que están viendo acá, esta operación que están viendo acá, más que llamarlo de React, es una operación propia de JavaScript, de hacer, de usarle el operador de spread y de poder implementar esas técnicas que habíamos visto de map para poder iterar. Acuérdense que el map regresa a una nueva lista y todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de conocimiento para poder hacer esto que está acá tienen que tener todo ese tipo de conocimiento que ya vimos, que el map genera una nueva lista que no hace una duplicación, o sea, no muta el arreglo original, sino que hace una copia y de esa copia la actualiza para que este cTarea pueda tomar esa copia. Porque si cTarea descubre de que nosotros actualizamos este mismo, él directamente lo que va a hacer va a decir, yo no detecto ni un cambio porque esto es mi propio objeto. Entonces, pero si usamos un operador map, que es un operador y de inmutabilidad, entonces él genera una nueva lista, le pasa al state y el state gracias a eso puede tomar de vuelta lo que se le pasó.
Y todas estas cosas así son para justamente para hacer cosas inmutables. O sea, no se copia el objeto original, sino que no se copia la referencia, sino que se crea un nuevo objeto de esa copia, de esa referencia. Más o menos eso creo que habíamos explicado en una de las clases de structuring y eso que vimos. Igual el tema de la inmutabilidad van a aprenderlo siempre, o sea, es como que constantemente van a ir aprendiendo sobre eso, o sea, no se preocupen si ahora no lo entienden porque con el tiempo vamos a implementar una herramienta que se llama Lodash y después hay otras herramientas y vamos a implementar todas esas herramientas para poder entender, hasta poder entender todo el concepto ese de inmutable, de los datos inmutables. Bueno, ahora fíjense, bueno, hasta acá es lo que me faltó hacer la vez pasada y bueno, lo hice, ya lo preparé para no escribirlo y que no sea tan largo el video y por ahí tengo que estar probando cosas, por ahí no sale. Entonces ya lo dejé armado acá y ese sería lo que me faltó hacer. Si tiene alguna pregunta acá, me preguntan, si no, seguimos. No, espectacular. Buenísimo. Y yo les recomiendo a ustedes, fíjense que tenemos 3 ejemplos de este tipo de cosas que yo hice acá. Lo tenemos en el edit, ya lo tenemos en 3. Capaz no se dieron cuenta, no. Esto quiero achicar un poco. Ahí. Ya tenemos este tipo de ejemplos así, de agarrar y modificar el state de la lista, lo tenemos ya en varias partes. Lo tenemos en add car, donde también recibíamos set tareas, y fíjense que en este caso nosotros hacíamos casi lo mismo parecido acá, pero en este caso era como más fácil, porque en este caso teníamos que agregar el nuevo valor que se está agregando, más la lista original. Este es el primer ejemplo que tenemos sobre eso, así que si ustedes, o sea, este proyecto yo lo tengo ahí está en el GitHub, si lo pueden anotar, lo pueden tener preparado para otros ejemplos que lo van a necesitar y lo van a usar bastante. Después, en el otro ejemplo que tenemos acá en el borrar. En el borrar también estamos haciendo eso. Fíjense que yo por parámetro recibo el set tareas que viene de la home y también estoy haciendo un filter y en ese filter lo que estoy haciendo es diciéndole, el filter también es parecido al map, genera un nuevo objeto y se lo pasa al set tareas y eso hace de que esto pueda recibir esa información. Y en el delete, en el caso de delete es verificar de que el ID que se borró, sería ponerle que yo quiero borrar esto, el ID que se borró, que ya directamente no lo cargue adentro del set tareas. Y eso se logra con filter. Y el filter lo que hace es justamente en esta comparación, hace de que elimine, o sea, que cargue todo menos el que es igual al que recién acabamos de darle yes en este caso, ¿no? Así que esto ya lo vimos también en JavaScript, se acuerdan que vimos filter, así que pueden repasar esa clase si es que por ahí esto no se entiende muy bien y búsquenle la vuelta. Pero estos 3 ejemplos que están acá, más el que vimos recién, son 3 ejemplos indispensables para el código que van a hacer, les va a servir muchísimo ya tener un código preparado para sus futuras implementaciones. Así ustedes no andan pensando cómo es que se tenía que hacer esto, yo me acuerdo que lo vi en una parte. Bueno, si lo anotan ya les va a quedar. Perdón, ¿esto se puede, va a quedar guardado en el repo o ahora Sí, se está modificando para sacarse? esto ya está en un repo que yo después lo voy a compartir. Yo lo voy a empezar a poner en donde hablemos de ese proyecto, en donde hablemos de este proyecto. Ya tanto en YouTube también lo voy a poner ahí porque ahí ya me pidieron el link del código porque viste como que nosotros agarramos y yo no estoy siguiendo todo el tiempo toda la secuencia del componente, solamente ustedes ven la secuencia, pero ponerle que alguien que agarra un video de YouTube no sabe la secuencia de todo lo que se siguió. Entonces como que la gente quiere la fuente de esto y ahora lo voy a empezar a poner ahí en la parte de informaciones para que esté. Entonces de ahí lo pueden mirar. O si no, después se los paso para que tengan esto como ejemplo. Igual esto va a ser mucho más grande. Tengo pensado hacerlo a esto llegar hasta un punto
donde tengamos acá tengamos un menú para agregar responsables. A esto que está acá le vamos a agregar un campo nuevo que es descripción y responsable. Y a ver hasta dónde más quería llegar. Y quiero llegar a hacer un login para esto. Y con ese login quiero enseñarle a ustedes la parte del React Router. Así que hasta el React Router más el login, que es autenticación. Y no sé qué otra cosa más quería cubrir acá. Bueno, después me voy a acordar. Pero sí es como que quería hacer un poquito más grande. Y que justamente este proyecto quede así terminadito como para un portafolio. Si ustedes van a tener un portafolio donde le van a mostrar para su CV inclusive, que lo pueden poner, entonces esto lo vamos a deployar. Quiero llegar hasta deployarlo con React, perdón, quiero deployarlo con Git Pages y le quiero cambiar el dominio con algo que me gustó mucho, que es esto que está acá. Para que no tenga el dominio de GitHub Pages, pedirle un dominio a JS.org y él te da el dominio que vos quieras, solamente que te agrega estas dos cositas nomás, pero por lo menos no queda tan difícil, o sea, no queda tan choto como que diga GitHub Pages y está ahí tu aplicación. O que diga Firebase. Fíjense, el de Firebase es horrible también, que tiene Firebase como te dice app tal cosa y te da un hash ahí horrible que. Bueno, con este JS podemos conseguir un dominio para nuestra aplicación. Así que hasta ahí quiero llegar con esa aplicación y ojalá que logremos hacerlo. Y bueno, y sí, después tenemos que implementar justamente estas otras cosas, el React Query, y otra cosa que quiero tocar es esto que está acá, que estas son las clases que se vienen después, el React Hook Form. Por eso quiero ahora mostrar cómo se hace un hook personalizado y después cuando veamos esta clase ya va a ser un poquito más fácil de entender cómo se implementa esto. Bueno, volvamos. Bien, ahora me encontré con un issue que justamente lo soluciono con React, haciendo una customización haciendo un juego customizado que es justamente para esta parte. Fíjense, cuando yo por ejemplo creo algo nuevo, fíjense que acá me sale una notificación de que se creó justamente, ¿no? Y hay algo que no está pasando, que es cuando lo edito. Por ejemplo, edito esto, me doy change. Ahí es como que me tomó el ADD. No, perdón. Sí, ese me están dando. El que no me están dando es cuando borro este. Cuando lo borro no está funcionando y yo sé por qué es que no está funcionando. Justamente entonces, ahí esa es la parte que les quiero mostrar. Por ejemplo, del edit, acá tiene que decir update. Esto tiene que decir has update. Así. Vamos a probar. Has been updated. Has been, ¿no? Sí, tiene que ser acá. Has been. Gracias, Jair. Muy bien. Y acá también. Has been. Bueno, ahora justamente ahí es donde me encontré con un tema. Vamos a ver el problema para que ustedes entiendan cómo implementé ese hooks customizado y después vamos a ir a hablar del formulario del use form customizado que también hice. O sea, vamos a tratar de ir viendo varios ejemplos de crear un hooks propio. Bueno, uno de ellos fue este, ¿no? Que es cuando yo creé, para esta notificación que ustedes están viendo acá, vamos a ir acá, perdón, a ver acá, está bien ahí. Yo había creado un componente que se llamaba justamente, alert message. ¿Este alert message? Sí, este que está acá.
Este alert message que está acá es un objeto que yo tengo que implementarlo dentro del componente donde lo quiero usar. Y le tengo que ir pasando estos valores, ¿no? Le tengo que ir pasando el severity, que es el tipo de mensaje. Acá en isOpen él recibe si es que lo va a mostrar o no. En message él recibe un mensaje. Y en el handle close recibe un valor que hace de que se esconda o que se cierre. En realidad el handle close sirve para cuando está acá, que vos le puedas dar esto. Ahí voy a probar. El handle close es para cuando vos le das acá. Bueno, eso te pide este alert message. Este alert message, obviamente que es de, ¿cómo se llama esto? De Material. Es una implementación de un componente que se llama alert dentro de Material. Y bueno, yo le puse alert message, le personalicé el nombre y estoy haciendo o sea, seguí todos los pasos que me dijo Material UI para hacerlo. Y bueno, eso hice, ¿no? Esto dura, fíjense que tiene una duración de 1.5 milisegundos, o sea, sería 1500 milisegundos. Acá recibe el handle close, el severity lo recibe acá y lo aplica acá. Esto implementa por debajo nuevamente otro componente, o sea, bueno, no es el objetivo mostrar cómo está hecho este componente. Esto lo pueden encontrar en Material UI. Ahora sí, yo lo estoy usando y fíjense que es una implementación de puro HTML, ¿no? O sea, de tags propios de Material UI. Bueno, entonces yo acá lo estoy llamando y esto, para que me muestre, para que esto se ejecute, es como que tiene que haber un render que mande una señal a esto y ahí se levanta. Entonces yo tengo un problema, porque yo también, acá cuando yo borro, también mando un render para que él me actualice la lista. Entonces, una de las dos cosas no pueden subsistir. O subsiste una o subsiste la otra, porque esta hace que desaparezca esta y este hace que no se ejecute esto, porque los dos quieren renderizar el DOM en ese momento. Yo creo que para esto va a haber otra solución, ¿no? O sea, no justamente hacer un hook personalizado. Esto seguramente tiene alguna solución con use callback o una solución con alguna otra tecnología, que no creo que sea un problema. Pero yo quiero mostrar esta problemática como para que ustedes vean dónde me decido yo hacer un hook personalizado para las notificaciones. Y me estoy basando en algo que ya vimos, que es context. Bueno, vamos a borrar esto y les muestro. Voy a dejar los dos así. Este es el que llama cambia el valor de show message y esto le pasa como valor al isOpen para que se muestre. Fíjense que creo que así, llamándole, aún así no se va a mostrar. ¿Esto era borrar? Sí, borrar. Le voy a guardar, sí. Voy a refrescar por las dudas. Lo voy a borrar, le doy yes, se actualizó la lista, pero no me sigue sin mostrar esto. Bueno, voy a crear uno para que cualquiera. Bueno, ahora, fíjense que si yo le saco esta renderización que él también está haciendo, esta actualización del estado, guardo y dejo solamente que me muestre el mensaje, obviamente que no se va a actualizar la lista, fíjense que él sí me va a mostrar. Disculpen, voy a refrescar por las dudas, no quiero que haya un error que confunda. Voy a guardar, le doy yes y sí me muestra la notificación acá, pero no actualiza la lista. Eso sí, si yo hago acá, obviamente que ya no va a aparecer eso, porque sí lo ejecutó por detrás. Muy bien. Entonces, ese es el problema. Yo estoy haciendo una llamada a un objeto, a un componente que se basa en un estado para hacer una palanca, o sea, para hacer un switch de que él aparezca o no aparezca. Entonces, lo que yo hice para que no pase eso fue hacer un hooks y ese hooks se va a basar en algo que vimos la vez pasada,
qué sé yo, este lo voy a volver a poner y este lo voy a sacar. Bueno, este HUD que hice se llama Use Notification. Primero voy a mostrar la funcionalidad y después voy a explicar cómo lo hice, para que se vea y ustedes no esperen tanto tiempo hasta saber si funciona o no funciona. Lo voy a implementar. No sé si tengo un HUD acá, no. Voy a ponerlo acá. Por ahora solamente voy a usar este. Se llama Use Notification el HUD que hice y está acá, en la carpeta de hooks, Use Notification. Bueno, este hook que está acá, yo lo tengo que ya no necesito, fíjense que yo ya no voy a necesitar esto que está acá. Esto que está acá yo, gracias a ese hook, lo borro, ya no lo necesito. Fíjense que ahí con ese hooks yo ya me estoy ahorrando eliminar una renderización más que se ejecuta dentro de este componente. Y esa es una parte en la que te beneficia un hooks. Bueno, y para poder implementar ese hook tengo que hacer una implementación de esto que está acá es el hooks justamente, y lo tengo que implementar en una variable. Esto lo implemento solamente por practicidad, para poder hacer una copia del hooks. Solamente para no llamar así al hooks punto tal cosa. Entonces lo implemento así. A ver, lo voy a poner acá. Ahí está. Este es mi hooks llamado, lo llamo como función y lo implemento dentro de una variable. Yo le puse alert. Ustedes lo pueden poner notification, mensajes, el nombre que quieran. Y implemento justamente por eso es que no estoy llamando directamente a esto, sino que lo creo acá para poder implementarlo. Perdón, acá lo tengo que implementar. Para poder implementar esto que está acá, esta variable, este constante que está acá, hago la implementación que me pide el Use Notification que haga para poder llamar a mi hooks, y mi hooks por detrás va a renderizar ese componente, y ese componente ya no se encarga este componente de renderizarlo, sino que se encarga un provider, y ahora vamos a ver después ese provider cómo está hecho. Entonces yo llamo a ese objeto nuevo que creé, le paso los valores que me pide. Fíjense que este hooks me pide isOpen y me pide severity, y también me pide mensaje, o sea me pide isOpen, mensaje y severity. Entonces yo le paso isOpen para que él se ejecute con true. Ya inclusive no hace falta ya manejarlo con un state, así que este state también ya me libero inclusive de este state que antes renderizaba eso. Le paso el message, acá le paso have been deleted, nomás tiene que decir acá, así, y el severity le pongo success. Bueno, y eso es todo. O sea, esto ya puedo borrar y ya está implementado un hooks que yo personalicé para que me muestre eso, ¿no sirve? Vamos a mirar si funciona. Eso era para borrar. Voy a crear algo acá. Y este que está acá. Ahora le voy a dar borrar, yes. Y fíjense que ahora me aparece y también me renderiza. Ese es el resultado. Esa fue la solución que yo implementé. Ahora, vamos a ver cómo se hizo el hooks este que está acá. Esa es la parte, vamos a decirle que podría llegar a ser para ustedes, que por ahí tratan de evitar escribir código, y sin embargo ya cuando sepan más de código van a tratar de escribir más código, que es todo lo contrario a lo que les pasa ahora. Ahora ustedes tratan de tratar de no meterse con el código demasiado, tratar de que sea simple todo. Bueno, cuando uno sabe más, va a tratar siempre de hacer cosas más inteligentes. Entonces, este hook que yo hice ya me sirve a mí
para implementarlo en todos los componentes. Fíjense que yo acá lo estoy implementando en el add car, lo estoy implementando en el delete y lo estoy implementando también ya en el edit. Y fíjense que yo lo único que hago es lo que ya les mostré. Hago un use notification, hago o creo mi objeto alert y con ese alert ya le voy diciendo por todos lados que él se ejecute. Ponerle que si quiero un alert que se ejecute de entrada, acá en este use effect, vos le podés poner ahí y él se va a ejecutar. O sea, donde vos, inclusive este que está acá, perdón, puedes crear una función, implementas el alert y a esto lo llamás donde vos querés. Por ejemplo, yo lo llamé acá y fíjense que él tranquilamente llama a esa función con esto dentro y esto que está acá por detrás llama al componente este de alert message que está creado en la parte de componentes. Acá. A este le llama. Bueno, ahora vamos a la cantidad de cosas que se hizo, que parece que al principio parece que se hizo muchas cosas, pero van a ver que no es tanto. Para hacer esto, para que yo pueda decirle a mi aplicación en sí, le pueda decir de que tengo un provider que va a ofrecer un componente global, hay que crear un context, hay que hacer un context para él. Y ese context tiene que poder producir un provider en el cual se tiene que implementar globalmente. Entonces, lo primero que yo hice es crear el context, que se llama Notification Context. Acá está eso. En este Notification Context, yo me basé de algo que nosotros ya vimos la vez pasada, que se llama Create Context. Para eso creé el Create Context, que es este que está acá, y hice la función de Notification Provider. Esto que está acá ya lo expliqué cuando hablamos de Context API. Pero más o menos la idea, ¿cuál era? La idea era crear un provider, a ese provider pasarle un código que él pueda llegar a recibir y que pueda llegar a recibir componentes, o acá en esta parte, toda la cantidad de componentes y de HTML para que él se pueda renderizar. ¿Para qué se creaba el provider? Creábamos el provider para que pueda ser implementado dentro globalmente dentro de la aplicación. Bueno, lo primero que hice fue, creé todo así, así como vimos el Context API de la vez pasada. Esto que está acá, esta partecita que ustedes están viendo acá, es la forma que pide el Context API que se cree para que se pueda seguir renderizando más cosas dentro de la aplicación. Entonces, fíjense, les voy a mostrar dónde llamo a este provider. Y ahí vuelvo otra vez a explicar esto. A este provider yo lo implemento acá, lo implemento en app.js, que sería para mí, sería mi punto inicial de la aplicación. Y fíjense que dentro de app.js yo tengo el header y tengo el home, que eso ya vimos la organización la pasada. Así que yo le paso mi provider, que está acá, y dentro de eso, o sea, meto mi header y mi home. ¿Qué pasa acá? Que yo le estoy pasando a este provider, a esto que está acá, le estoy pasando el header y el home, y eso es lo que se ve con el children que está acá. O sea, es para eso es que sirve este mecanismo de children. Él recibe nuevamente todo lo que está, toda la aplicación pasa por él por acá adentro. Que eso sería como crear el contexto, ¿no? O sea, meter en el contexto este provider y que este provider quede de forma global para toda la aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de que yo hago esta implementación, yo a mi hooks, a mi context, lo puedo llamar desde cualquier parte de la aplicación sin necesidad de que pase por props la comunicación. Esto ya quedó globalizado, como vimos con el ejemplo de la vez pasada, quedó globalizado y ahora ya no necesito hacer una implementación de alert message dentro de cada componente, sino que yo ya lo tengo dentro de este provider a este componente, y cada vez que hago referencia al hook, que todavía no le mostré,
él lo que hace es llama a este context notification y hace que todo el contexto se muestre todo esto más esto que está acá. Bueno, ahora hablamos de los parámetros que recibe cada cosa, ¿no? Se van a encontrar posiblemente con algo raro que anteriormente se implementaba, que era la parte del onClose que les mostré cuando le das yes acá. Esto que está acá, este onClose que está ahí, es esto que está acá. Y fíjense que yo ya no como yo antes le pasaba este onClose, yo le pasaba desde el componente, entonces yo ahora puedo crear acá mi función de onClose y puedo decirle exactamente qué es lo que tiene que hacer ese onClose, que es si es que le pase falso a isOpen. Entonces isOpen forma parte del state de esto que está acá para poder pasarle a open, que es el que muestra obviamente. Muestra el alert, este que está acá. Bueno, entonces eso es la función esa que ustedes veían que antes se implementaba dentro del componente, ahora se implementa dentro de este contexto. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que dentro del provider ustedes pueden crear funciones y que esas funciones pueden pasarle valores o pueden resolver cosas dentro de este contexto para poder pasarle al componente que ustedes están queriendo, en este caso, llamar. Y después le paso, esto también es como, vamos a decirle, en esta situación, porque yo implementé esto, yo le vuelvo a pasar el state ya con esto incluido, porque yo acá le estoy pasando esto que está acá, o sea, le estoy pasando esta función de onClose, o sea, al venir acá, al caer acá, le estoy pasando un nuevo estado, entonces sí o sí le tengo que pasar todo el estado de vuelta a este alert. Y todo este estado que está acá sería prácticamente el estado que él recibe, que el provider recibe acá, que sería este que él recibe acá. Y gracias a lo que él recibe acá, se lo puede modificar acá y se lo puede volver a enviar acá al componente. Es un poco medio confuso, pero no es una implementación que varíe demasiado cuando tienen que hacer otro tipo de implementaciones. O sea, es como bastante estándar, no es que es solamente esta se va a implementar así y cuando quieran implementar otro context tienen que hacerlo distinto, ¿no? Generalmente siempre esto es igual y así mismo está explicado más o menos en las documentaciones cómo es que hay que crear un provider cuando se quiere usar, en este caso, create context y con la implementación del use context. Y todo esto que ustedes están viendo acá, que parece una cosa súper rebuscada, no, en la documentación de context está la explicación de esto, está la explicación del provider, cómo se crea, y después está todo el mecanismo esto de devolver el context y el provider, que nosotros los habíamos visto la vez pasada, acá también a eso. Lo vimos acá en esta parte cuando hicimos el global state es muy parecido a eso. Bueno, en este caso, fíjense que acá yo solamente mando el store porque es solamente, esto que está acá solamente era para poder actualizar datos. No estoy renderizando un componente. Por eso es que por ahí acá este es un poquito distinto. Este es un poquito distinto porque este sí renderiza un componente, que sería este que está acá. Solamente esa es la diferencia. Por eso yo primero quería explicarle cómo se implementa context para después mostrarle cómo se implementa esto. Bueno, esa es la parte, esto es más o menos, esto es un gran ejemplo que a usted le va a servir para poder implementar un formulario, o no un formulario mismo, sino cualquier cosa que sea para renderizar HTML o JSX, vamos a decirle, en este caso esto. Volvemos. Ahora, bueno, esa es la parte del create context y del create del provider. Una vez que está eso, lo que yo hago acá después es hago un hooks. En ese hooks, lo único que hago, que ese es el hook justamente que ando llamando por acá, este que llamo acá. Lo único que hago en este hooks, que es este que está acá, es hacer uso del use context, que esto
Si yo no tenía este hooks y yo quería implementar esa notificación, por ejemplo, en este componente, yo no necesito este hook que está acá. Directamente si yo hago un useContext y llamo al useContext dentro de un componente y le paso el nombre del contexto, yo lo puedo usar también así, sin necesidad de crear este hook, lo puedo usar también a esa notificación. Y también no va a ser necesario que se haga la implementación como hacíamos hoy del alert message. Pero bueno, ahí está la parte buena de los hooks. Justamente esta es la parte copada de los hooks. Que él me permite anclar una funcionalidad que puede ser bastante costosa de implementar y yo la englobo, la encapsulo y después la implemento de la forma más sencilla y más abstracta posible al código del componente. Fíjense que lo único que hice fue llamar a esto y hacer esta implementación para poder implementar el mensaje. Bueno, y acá ¿qué se hace? Se hace lo que hicimos la vez pasada para llamar al useContext del global context. Y es simplemente implementamos useContext, le decimos que tenemos un notification context, le llamamos desde ahí, le pasamos a una variable que se llama useNotification, que esa la creo yo, ese es el nombre que yo le estoy poniendo. Y nada más, eso es todo. Y después, bueno, a esto que está acá, como esto no tiene un export default, yo directamente puedo implementar un index y en ese index voy poniendo toda la lista de mis componentes, de mis hooks personalizados que tengo. Entonces, cuando yo llamo a un nuevo hook, ponerle que yo quiero usar este useFor, directamente yo le pongo. Fíjense que yo directamente le pongo así para que él no necesite yo crear una nueva línea, sino que ya pueda llamarlo así por llaves. Porque no tiene un export default, entonces puedo crear este tipo de index para poder ir listando uno a uno y que se pueda hacer este tipo de implementaciones. Es solamente para eso nomás que creé este index. Y fíjense que dentro de este index yo le hago referencia a cómo quiero, bueno, en este caso ya tomo por defecto el nombre que yo ya le puse a mis hooks, le pongo el mismo, yo puedo ponerle un alias ahí, si quiero le puedo llamar de otra forma, pero bueno, le dejo el mismo nombre y lo invoco desde el mismo lugar donde está, que es esta misma carpeta que está acá. La implementación del hook, fíjense que es cortita y fácil. Y esto es lo que ustedes veían, ¿no? Y se acuerdan cuando yo les mostré el comentario, que si vos te posicionas acá arriba, perdón, cuando te posicionas acá, vieron que te muestra esto. Bueno, fíjense que es esto que está acá. Eso es lo que me está mostrando. Entonces, estos comentarios así que son así de doble asterisco sirve para justamente para hacer como un Java doc que le llaman en Java a esto. Que él te documenta así y vos lo puedes ver desde cualquier lugar para ver la implementación como es. Creo que igual esto se puede mejorar. Lo hice de la forma más fácil. Donde, bueno, yo acá le digo al usuario o al programador que va a usar mi componente, que va a usar mis hooks, le estoy diciendo que él lo implemente así tal cual como está acá. Le digo que sí o sí le tiene que pasar un isOpen, true o false, ya sea para apagarlo o prenderlo, un message, y le digo que tiene que pasar un severity. Y acá le voy pasando los valores, cómo le tiene que pasar a cada uno, si quiero que muestre diferentes tipos de mensajes. Y el mensaje acá le digo que este es un mensaje al que se quiere que se muestre. Fíjense que esta implementación, como ya les dije, es una implementación que si lo tenemos que si queremos poner alert en diferentes partes de la aplicación, es como que para no andar llamando todo el tiempo a este componente de alert y pasarle, hacer una actualización de ese alert ahí dentro, ahí adentro de ese componente, y directamente ya podemos llamar a este hooks y se lo pasamos así. Y esto, bueno, capaz que es el ejemplo más simple y tiene bastante código, pero con un ejemplo simple como que se puede entender y hacer cosas más grosas después, ¿no? Así que ese es el primer ejemplo de un hook personalizado que tenía para ustedes, donde se hace un hook, o sea, acuérdense que hook significa como enganchar así, enganchar algo, es donde enganchamos directamente
en nuestro provider enganchamos un componente de notificaciones, que es esto que está acá. ¿Tienen alguna pregunta que puedan ver? No, por mi parte está súper bien. Bueno. Está bien, Piti, está súper bien. All right. Bueno, entonces, ese es el ejemplo de cómo se implementa un hook donde se quiere renderizar un JSX. Ahora, nosotros la vez pasada teníamos una implementación de Context API que nos resolvía esa implementación. Esa implementación nos resolvía traernos los valores de esto. Nos resolvía traernos los valores de esta lista de estados. Voy a crear uno nuevo acá. Entonces, acá también lo usábamos. Fíjense que lo usamos en diferentes partes y también incluso lo usaba para poder cambiarle el color, que si es que yo, por ejemplo, edito en Progress, también usaban la lógica esta de cambiar el color ahí atrás. Bueno, entonces como nosotros teníamos en diferentes lugares, usamos esa lista, ¿qué hicimos? Creamos me muestro acá, creamos justamente un context que nos permitía crear eso. Y nosotros hicimos una implementación de este store, o sea, esto que hicimos, creamos un provider también, acá está, y este Global Context Provider lo implementamos con el nombre de store, lo implementamos dentro de el index, del index general de la aplicación, que está acá. Acá lo implementamos. Eso es exactamente lo mismo que nosotros hicimos en app.js para el otro provider que teníamos. Este que está acá. Fíjense que este theme provider que está acá, que es de Material, es justamente la filosofía que yo le estoy explicando a ustedes. Es la misma filosofía. O sea que si ustedes se preguntaron qué es el theme provider que él, por ejemplo, llega a meter en la parte del, ya sea del index o del app, es exactamente la misma, es el mismo provider que está acá. Esto es un use context también, o sea, es un context. Entonces, lo que hicimos nosotros la vez pasada fue metimos este store, que es un provider, lo metimos ¿para qué? ¿Para qué lo metimos acá? Esto inclusive lo podríamos agarrar este store y lo podríamos meter acá tranquilamente también, sin problema. Y va a seguir funcionando todo porque en realidad lo que hace esto es como globalizar, o sea, hacer en el contexto global poner su estado de datos. Y en este caso el estado de datos que está conteniendo en ese momento es un estado global que yo le pasé un arreglo para que todos los componentes puedan recibir este arreglo y yo no tenga que estar duplicando este código por todos lados. ¿Se acuerdan que yo les dije que la implementación de este use context era bastante larga? ¿Por qué era larga? Porque yo tenía que implementar el global context. Después de ese global context tenía que implementar el use context, que está acá. A ese use context le tenía que pasar el contexto del store, que sería este que está acá. Y gracias a eso recién podía usar la variable, o sea, podría usar la variable esta que está conteniendo esto, que está acá. Y una vez que estaba conteniendo eso, recién podía llamar a mis tags statuses, que es este que está acá. Es eso lo que él está haciendo. Y yo eso lo paso dentro de statuses y eso es lo que le paso a mi listita para que para que se itere esa lista, ¿no? De estados. Bueno, ahora lo que le quiero mostrar, que le había dicho esa vuelta, es que vamos a hacer un hook para esto. Entonces, este hook es más fácil porque ya tenemos todo el use context preparado. Lo único que tenemos que hacer es preparar el hook y hacer dentro del hook, hacer toda esta implementación. Este global context, hacer esta implementación. Y lo único que nos queda a nosotros por hacer es justamente llamar al hooks y nada más. Bueno, le muestro el hooks, que es este, acá le llamé use global.
Y en ese use global lo que hago es exactamente lo que hacía acá. Llamo al use context, llamo al global context, fíjense, el use context, llamo al global context y creo un nombre para mi hook que se va a llamar use global y le paso todo el contexto a mi hooks que está acá. Y la implementación de mis hooks ahora ya va a ser un poquito más fácil. Creo que acá lo implementé. Sí, acá lo implementé. Ahora yo lo tengo acá. Fíjense que esto lo tengo de la forma antigua. Entonces yo ahora, ya teniendo mi hooks para eso, yo directamente puedo eliminar toda la implementación del use context de este componente. Y ya lo tengo todo encapsulado dentro de mi nuevo hooks personalizado que se llama use global. Entonces yo esto lo borro. Esto ya lo borro, no lo necesito. Acá dentro de mis hooks llamo, fíjense que ahora sí voy a invocar a mi use global. Yo mi use global que está acá. Y ya no necesito, fíjense que ya no necesito esto, mi use context ya no lo necesito acá, porque ya mi hook lo tiene. Esto también ya no lo necesito. Ahora lo único que necesito es llamar a mi use global, y mi use global que está ahí ya va a recibir el valor del estado. A ver, lo voy a implementar. Este que está acá lo voy a dejar todavía ahí. Entonces tengo mi implementación de mis hooks, y fíjense que en este caso, ¿por qué lo estoy llamando? ¿Por qué lo estoy desestructurando como un array? Lo estoy desestructurando como un array porque este context devuelve un array. Fíjense que, perdón, pensé que estaba mi cosa. Este context que está acá devuelve este arreglo, que es un useState. Fíjense que ya acá devuelve un arreglo. Entonces yo lo desestructuro también como un arreglo. Por eso es que a este sí lo desestructuro de esta forma, y a mi alert que ustedes vieron que está acá lo desestructuré de una forma normal nomás, así. Entonces yo, una vez que ya tengo este global state que es el que está conteniendo esto, ya directamente ya lo uso así, global.tax status, que es este que está acá, y ya él tiene que estar andando. Entonces vamos a probar que funcione. Esto es en AdCard y vamos a ver si está trayendo con mi nuevo hook, si está trayendo ese listado. Creo y fíjense que acá está mi listado. O sea, él sigue funcionando igual, y ya esta implementación ahora está hecha a través de un hook y no a través de useContext. Que useContext también es un hook, ¿no? Pero es un hook de React. Nosotros hicimos nuestro propio hooks para hacer esa implementación. Obviamente que por debajo usamos el useContext para poder distribuir eso. Bueno, ese es el otro ejemplo que tenía para ustedes. Fíjense que este fue más corto, esta implementación, porque no estoy renderizando un JSX, y también yo ya tenía mi store preparado, o sea, ya tenía todo creado, mi global context. Perdón, ya tenía creado mi provider, y ya tenía creado mi context también, que es el que usé acá en use global. ¿Tienen alguna pregunta con este hooks que se armó ahí? No, a este me costó seguirlo un poco más, porque parece que le metiste caja cuarta ahí, viejo, pero No, está... es Sí, que entiendo, entiendo. este global, context ya lo habíamos hecho la vez pasada, por eso pareció como Sí, creo más. que no estoy, sí. Sí, esta parte, este que está acá sí ya lo creé la vez pasada y ya expliqué todo, por eso es como que ya tomé por sabido que más o menos se entendía la implementación del Context API. Y todo esto lo expliqué en esa Sí, clase. creo que no La- estuve, sí, sí, no te preocupes. sí, Pero no, sí, se entiende con sí. el otro y con este. Y en vez de Sí. hacer la implementación directa en cualquiera de estos componentes, o sea, en vez de hacer la implementación directa del context, que era bastante largo en cada componente, lo único que hago ahora es creé mi propio context, creé mi propio hooks que se llama global context, y es prácticamente casi esta parte es muy parecida, pero solamente ahora yo lo llamo de mi hooks. Ya no le estoy llamando del global context, o sea, ya no estoy llamando desde acá.
que antes sí lo hacía, ¿no? Antes lo hacía y lo implementaba con useContext. Eso ahora ya lo englobo y lo hago una sola vez en mis hooks. En este hooks que está acá. Una sola vez. Lo hago. Así que más o menos, acá me faltó ponerle la documentación para decirle que en realidad como acá no hay que enviarle nada, no le escribí nada a su documento. Este es como un documento donde se va a ver en cada implementación. Fíjense que acá es como que lo único que me dice es que él tiene en su contexto, tiene justamente el arreglo y me muestra la estructura de ese arreglo. Fíjense. Sin que yo eso le haya dicho que él me lo muestre, él automáticamente me muestra que él me devuelve esto que está acá. Y eso que él ni siquiera, esto ni siquiera está implementado dentro de este mismo, sino que está implementado en el contexto global, esto que está acá. Fíjense que es esto mismo que él me está mostrando que renderiza ahí. Recuerden que ya esta parte que estamos tocando ya es como más avanzado con respecto a otras cosas que ustedes están viendo en React, ¿no? Obviamente. Pero es una forma como más profesional de hacer las cosas ya. Bueno, y Súper. para el final, para cerrar todo, vamos a explicar el último hooks personalizado que hicimos. Vamos a cerrar todo esto para que no haya confusiones. Acá. Bueno. Este es acá. Bueno, ahí estamos. Bueno, el último hooks que creé, como para mostrar un ejemplo de que se pueden hacer juegos personalizados, no me puse a escribir el hooks acá en vivo porque se iba a hacer muy largo y yo esto lo quería cerrar en una clase. Pero el código va a estar ahí en los repositorios si los quieren mirar, analizar, toquetear, borrar, romper, probar más cosas, va a estar. Esto se llama, hice un juego que se llama useForm. Este useForm, bueno, voy a poner acá esto. En un formulario normal, en una implementación de formulario normal, en este caso nosotros implementamos un modal form que es un modal que está conteniendo por detrás un form. Voy a irme un ratito ahí para mostrarles. Recuerden que este modal es propio de, también usé un componente de Material UI, que ese dialog se llama. En ese dialog, adentro de ese dialog, metí un formulario pelado, así. Esto, fíjense que ni siquiera es de React. Este form es de HTML. Y recuerden de que todos los forms de HTML tienen siempre un onSubmit y cada onSubmit responde a un input, o sea, obtiene los valores de algún input que se ponga y ese input es una caja de texto, en este caso sería esto, sería esta caja de texto, un input, me refiero a eso, y ese input es el que hace referencia a que cuando se envía el formulario se envían los datos de cada uno de esos inputs. Y ustedes me van a decir acá, pero en este for que está acá yo no estoy viendo los inputs. Y no estamos viendo los inputs acá porque yo lo paso en esta fue la clase de Children que dimos, donde expliqué que podíamos nosotros crear un formulario estándar y podíamos pasarle nuestros valores personalizados a ese formulario. No me serviría de nada a mí querer hacer un modal for que se pueda usar en toda la aplicación y yo le paso en duro la cantidad de campos acá. O sea, me serviría para una sola situación. Pero yo ya hice este formulario. Recuerden que estamos haciendo cosas customizadas que nos sirven para poder implementar para cualquier formulario que se quiera hacer. Entonces, nosotros también nos valimos de este modal for para hacerlo en el edit. Lo implementamos y dentro del child, dentro del child en que está acá, yo le estoy pasando estos grid container y le estoy pasando estos text field dentro de eso para que él me renderice justamente esto, todo lo que está adentro, que es esto. Y bueno, estos grid ya saben que son solamente para
organizar el HTML nomás y que se vea así, mínimamente lindo. Y bueno, y ahí adentro es donde, sí, este text field sería el input en Material UI. Y bueno, hasta acá es la implementación del formulario del modal form. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué operaciones tenemos dentro del modal, perdón, dentro del form? ¿Qué operaciones tenemos? Y generalmente tenemos 3 operaciones. Una de ellas siempre va a ser que cuando se cargue valores que se puedan, que se carguen a través de teclado dentro de un input, siempre tenemos que hacer una implementación del on-chain. Y ese on-chain es una función que ya expliqué también en la clase pasada de formulario, que va actualizando el estado de este formulario y el estado de este formulario. Y el estado de este formulario se ve más o menos de esta forma, se ve con 2 campos, en este caso name y status. Cuando tengamos un campo nuevo más, por ejemplo, descripción, le vamos a poner acá descripción, así. Pero ahora no lo tenemos, pero cuando lo tengamos va a haber un nuevo campo, entonces así también se puede saber cuáles son los estados que se manejan dentro de este form. Bueno, y eso hace el on-chain. El on-chain lo que hace es que si vos estás tocando acá in progress, que no me modifique esto. O sea, esta implementación, handle input chain, recibe un target. Este target tiene el valor, que sería el valor que estamos cargando acá, y en el name tiene el valor, sería el nombre del estado. En este caso, fíjense que el estado acá es name, perdón, el estado... el nombre se hace referencia al name y este name hace referencia al name del text field. Y el text field name es name acá, que corresponde a este name del estado. Y este name, obviamente que este sería el use state, está manejando el estado de todo ese formulario. Bueno, es un rompecabezas ahí. Lo que sí, la parte importante es que este handle input chain hace que si vos estás tocando esto que está acá, no se actualice esto. Y si vos estás tocando acá, hace que no se actualice esto. Así que por eso es que se hace un spread acá, se copia los valores originales que tiene y se carga solamente el nuevo valor que está recibiendo. En este caso ahora está cargando solamente la parte del name, está cargando acá. Y él de por sí le pasa todo esto al set tareas y set tareas lo va a contener ¿para qué? Para poder enviar a la base de datos. ¿Dónde lo va a contener? Lo va a contener dentro de esta variable. Miércoles. Lo va a contener dentro de este que está manejando los datos. Y esto que está acá es a lo que yo le envío a la base de datos. Fíjense. Cuando yo hago una edit tarea, llamo a la base de datos acá, a la API, y le paso ese objeto con mis datos. Por eso es que él logra actualizar eso en la base de datos. Bueno, todo este mecanismo que estamos viendo acá, yo hice un hooks para poder abstraer esto y poder implementarlo. Más o menos mi hooks es este que está acá. Se llama useForm. Acá directamente, para cortar acá, por eso mostré los 2 primeros ejemplos fueron con Context API, porque eran estados globales que queríamos que se rendericen en toda la aplicación. Este, sin embargo, no está manejando ningún estado global, sino que lo único que está manejando esto es encapsulando una funcionalidad para que no se repita en todos los lugares donde se implementa un formulario. Hacemos una sola encapsulación y después ya llamamos a este hooks y este hooks nos va a implementar un handle input chain y nos va a mantener un state para guardar todos los datos que vamos a querer enviar a nuestra base de datos, a nuestra API. También creamos un reset para que tome un reset, obviamente, que haga un reset de los valores. En el caso, por ejemplo, de que yo envío, si yo, por ejemplo, creo una nueva funcionalidad acá, le doy save, y si yo vuelvo a levantar esto, fíjense que me aparece todo reinicializado esto, todo reseteado. Bueno, eso es este reset que está acá para que tengan una idea más o menos, este reset que está acá,
que él actualiza los valores originales. Bueno, nosotros teníamos en el edit, teníamos un ejemplo de formulario sin usar el useForm. Y acá en el add_car sí tengo ya la implementación de mi hooks useForm. Y fíjense que esta es la implementación. Entonces lo que yo voy a hacer es, para poder implementarlo acá, me voy a basar en lo que yo ya implementé en el add_car. Lo primero que tengo que hacer, y después, bueno, podemos explicar de vuelta esto, pero fíjense que este handle input chain ahora lo van a ver funcionando y capaz les va a parecer un poco más fácil de entender. Voy a llamar a mi hooks nuevo. Fíjense, le voy a poner useForm, así. Una vez que lo llamé a mi useForm, entonces tengo que implementarlo de esta forma. Fíjense, bueno, voy a llevar esto hasta acá. Fíjense que yo antes en el edit tenía algo que manejaba mis estados de los datos, lo manejaba este useState que se llama setTareas. Ahora yo ya no necesito esto porque voy a implementar un hook que él lo va a hacer por mí. Y este hook que está acá, con esto, él va a implementarme esto que está acá. Entonces esto yo ya no lo necesito, pero por ahora lo voy a dejar porque quiero copiar un nombre de acá para no tocar el nombre original de algo. Bueno, esto lo pego acá. Fíjense de que yo ya tengo, o sea, mi hooks maneja acá value, o sea, perdón, maneja value, handle input chain y reset, y que son estos tres. Este sería mi values porque yo mis values, o sea, los valores que yo voy recibiendo del formulario lo manejo en un estado que se llama tarea. Entonces, como yo no quiero tocar esto, para no tocar todos los lugares donde uso tarea, directamente por desestructuración, él sabe de que en la primera posición va a estar los values, entonces yo puedo personalizar ese nombre con un alias y le pongo tareas. Yo le puedo poner acá values, exactamente es la misma cosa, pero como yo ya tenía implementado como tareas, le voy a dejar como tarea ¿no? Acá. Entonces yo este init, yo le paso este init que él está recibiendo acá, initial state, lo va a recibir de esta constante ahora, este objeto, y se lo paso ahí. Esto ya lo puedo borrar. Otra cosa que puedo borrar acá es mi handle input chain que yo tengo acá. Yo ya recibo un handle input chain y este handle input chain que yo estoy obteniendo dentro de mi useForm ya le va a pasar los valores a value. Y value es esto que está acá. Entonces este handle input chain que está acá tampoco ya no lo necesito. En este caso, como es edit, no voy a implementar el reset porque el edit siempre se va a levantar, el edit de algo siempre se va a levantar con valores. Así que no hace falta hacer un reset porque él siempre se resetea cuando se levanta, se resetea por sí solo con el valor que está ahí. Entonces por eso no implemento este reset acá. Bueno, y eso es todo. O sea, fíjense de que no me abstraje de demasiado código, pero puede pasar que sí tengamos más código para los formularios, como las validaciones, que ni siquiera estamos hablando de validaciones de formulario acá todavía. Las validaciones son un tema muy amplio para la parte de formularios, cuando tenemos campos numéricos, cuando tenemos campos que son estrictos de guardar, por ejemplo, como este, que yo le doy acá y él me dice tax name is required. Esto es una validación, pero fíjense de que el formulario no me está avisando nada, solamente me dice que tax name is required, pero esta es una programación que yo hice para esto, pero en realidad esto lo tendría que estar manejando, este mismo formulario tendría que estar manejando esa validación. Bueno, cuando ya existen así ese requerimiento muy grande de validación en los formularios, es donde este tipo de hacer un hooks for que justito, o sea, es el lugar perfecto, vamos a decirle, porque lo haces una sola vez a esas validaciones y después ya la vas utilizando donde la necesitas y no necesitas ensuciar tanto el componente con todas las validaciones que pueda haber. Y fíjense, bueno, vamos a probar que funcione todo. Así que si no funciona algo, ya sabemos que no está funcionando. Bueno, ya borré todo mi código anterior. Mi handle input chain que yo llamaba en cada uno de los
fields, en este caso es un select, este es un field, ya ahora ya se reemplaza por este hooks que está acá. Y eso lo hago una sola vez y después ya me olvido de escribir este código, no lo escribo nunca más. O sea, me tomo la molestia de hacerlo una sola vez y después ya lo implemento donde lo necesite. Fíjense que después vamos a hacer un formulario de responsables o de statuses y vamos a usar este mismo uFor y ya va a ser mucho más rápido hacer un for que hacer como era antes, que tenías que implementar todo de vuelta, ¿no? O tenías que acordarte cómo era la implementación o copiarla de acá a acá. Bueno, vamos a ver si funciona. Reventó algo acá. Año 28. Este que está acá. Y este, no me acuerdo para qué lo usábamos. Yo acá puedo pasarle este set value, creo que le puedo pasar acá como parámetro para que él pueda trabajar. Y acá le paso set tarea. También le puedo pasar como parámetro eso. Vamos a ver si funciona igual. Eso sí que no lo había testeado. Claro, en ese caso yo estaba haciéndome valer por eso. Vamos a mirar. Vamos a probar. Ahí está. Sigue funcionando todo igual. Bueno, en este caso yo implementé una nueva, o sea, le estoy pasando como valor porque yo me estoy valiendo, en este caso me estoy valiendo de esto para poder recibir. Acuérdense de que tiene una diferencia el edit, porque el edit tiene que recibir, inicialmente tiene que recibir algo. Entonces a mí me obligó implementar este set, que yo ya lo estoy manejando de este lado, me obligó a implementarlo y pasarlo para que él pueda recibir, para que yo le pueda enviar del formulario, le pueda enviar al hooks los valores iniciales. Entonces con eso yo le estoy pasando valores iniciales, que son estos que cuando se levantan, obviamente se pasan, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Y cerramos acá. Creo que cerramos con esto, cerramos por lo menos creo todo lo que es hooks. Lo damos por sentado que lo que podemos hacer. Obviamente que no les estoy pidiendo que hayan entendido todo lo que les dije ahora. Este video lo pueden mirar de acá a un mes o 2 meses y capaz que ahí van a poder entender, o capaz en unas semanas si se ponen a leer, capaz lo entienden más rápido. Pero si lo entendieron ahora, re bien, mejor todavía inclusive. Pero bueno, quería yo mostrarles más o menos qué se puede hacer. Qué se puede hacer con React, se puede hacer, y más con esta metodología de hooks. Se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Fíjense que para hacer este hook nos valimos del useState. Para hacer los otros hooks nos valimos del useContext. Fíjense que nos estamos valiendo por detrás nuevamente de los hooks propios de React. No es que realmente reinventamos una rueda, sino que lo que hicimos fue reutilizar una funcionalidad que los hooks nos ofrecían de React para implementarlo dentro de nuestros propios hooks. Y bueno, por ahí cerramos también la parte del formulario. Y una vez que se entendió mínimamente esta parte de usar este useForm, bueno, hay algo que se llama React Hooks Form, que hace una implementación muy parecida a la que justamente muy parecida a esa que hicimos ahí. Y lo bueno de esto es que él tiene una particularidad justamente que te permite, acá está, fíjense, esa implementación de useForm que está acá es propia de React Hook Form.
Y este es un hooks que viene en esta librería. Y esto es mucho más copado, muchísimo más copado. ¿Por qué? Porque él ya maneja te abstrae de hacer un montón de cosas, como por ejemplo este handle submit. Y él ya tiene su propia implementación para los inputs. Y con esto ya te permite hacer validaciones mucho más grosas. Así que cuando entremos al mundo de las validaciones, vamos a mirar un poquito esto, ¿no? Y vamos a ver la cantidad de cosas que nos ofrece esta librería. Por ahora lo dejamos en nuestro triste hooks peladito creado por nosotros. Después hay otros manejadores de formulario que se llama Formix, aparte de ese, y hay otro que se llama, hay uno que se llama Forming, no sé si Forming era Formk, algo así creo que, React, o era Forming, no me acuerdo. Este que está acá, sí, Formix era. Es este que también creo que tiene una implementación de hooks y toda la bola. Fíjense que trabaja con Material UI este tipo de formularios. Acá está. Fíjense que tiene su propio use formic y hace una implementación hace una implementación muy parecida a la que nosotros fuimos haciendo. Acá le pasa, fíjense cómo le pasa los valores iniciales, lo pasa dentro del cuerpo. Le puedes pasar también la función de submit. Inclusive nosotros podríamos implementar en nuestro hook personalizado el submit también tranquilamente. Pero para no hacerlo más difícil, lo dejamos ahí. Después, este es uno. Y el otro que... y el otro es el más famoso, creo que se llama, era Redux. Este van a escuchar muchísimo. Muchísimo, lo van a escuchar por todos lados. El Redux Form. Bueno, este Redux Form, este es el primero, o sea, como que es el primero de los primeros que salió. La página no anda. For values. No implementaron, parece, los hooks acá, así que no sé si esto quedó en el pasado. Bueno, esto es lo primero que se usa y toda la mayoría de los ejemplos que hay en internet son de este Redux Form, porque como Redux es tan usado, es como que todo el mundo usaba esto, vamos a decir. Y esto que está acá, que es el React Hook Form, es como que vino a, no sé si a reemplazar esto, pero sí se puede decir que hoy se está usando más esto que esto. Bueno, muchachos, eso es todo por esta clase. ¿Tienen alguna pregunta? Este es el momento para hablar o callar.